Entonces yo voy a hablar de los named classes y los instance main methods, que es el JEP 445. Esto es un preview en Java 21, pero es próximo a ser un release oficial, a estar dentro de los releases oficiales como un feature oficial del lenguaje. Los objetivos básicamente de este JEP es ofrecer una vía de acceso fluida a Java para que los educadores puedan introducir conceptos de programación de manera gradual. También es para ayudar a los estudiantes a escribir programas básicos de manera concisa. Otro de los objetivos es reducir la ceremonia de escribir programas simples como scripts y utilidades de línea de comando. Con estos primeros tres objetivos, es claro que lo que se busca es que nuevos programadores puedan, por ejemplo, utilizar el lenguaje Java sin tener que incluir todas las ceremonias o lo que muchas personas en todos los años han criticado de Java, que es muy verboso. El cuarto objetivo que tenemos aquí es básicamente no introducir un dialecto diferente de Java para principiantes. Quizá no hablarles a un principiante de ningún concepto de programación orientada a objetos, de modificadores de acceso, etcétera, cuando se están introduciendo en fundamentos de programación. Y el último que tenemos por aquí es no introducir un conjunto de herramientas separadas para los principiantes. Dice que los programas de los principiantes deben compilarse y ejecutarse con las mismas herramientas que cualquier otro programa escrito en Java. Entonces, ¿en qué consiste? Dice que Java pretende ser el primer lenguaje de programación de un desarrollador. Cuando un desarrollador se inicia, no escribe programas grandes en equipo, sino que escribe un programa pequeño solo. Todos los que estamos en la reunión, básicamente hemos pasado por esto, y que es que cuando nos estamos iniciando en la programación no hacemos un software de gestión de empleados, quizá como el que estaba mostrando Eugenio hace unos momentos, ni estamos utilizando hilos de plataforma o hilos virtuales inicialmente, como estaba mostrando Camacho, ni estamos indagando sobre las colecciones, los sequence collections que se incluyeron ahora, como lo que mostró Freddy. Básicamente lo que queremos es entender cómo son las declaraciones de variables, el flujo de ejecución de un programa en Java, etc., sentencias de control, bucle, entre otros. Entonces, con este JEP lo que se busca es ofrecer una facilidad donde, sin toda la ceremonia o toda la verbosidad, por lo que es conocido Java y criticado, obviamente, los principiantes, los educadores o cualquiera de nosotros que quiera probar un feature nuevo de Java pueda hacerlo sin toda esa verbosidad que teníamos anteriormente. Los main methods, tenemos aquí el usual ejemplo del Hola Mundo, donde como mínimo teníamos que declarar una clase con su modificador de acceso, obviamente, en este caso pública, y el famoso main method de Java, donde aparte del nombre del método se incluyen como mínimo otros 4 conceptos que para un principiante puede ser chocante o es chocante, porque para imprimir un simple hola mundo en consola debemos de incluir, aunque no estamos entendiendo, conceptos de modificadores de acceso, de tipo de método, de argumentos en los métodos, etcétera. En el ejemplo anterior, como digo aquí, para la simplicidad del resultado hay demasiados conceptos envueltos, que era lo que venía comentando. La declaración de la clase y el modificador de acceso público, el parámetro de arreglo de un string que existe para interconectar el código con un componente externo, en este caso la consola del sistema operativo, como todos sabemos. Ese parámetro ahí lo que nos permite es que al ejecutar quizá esta clase o este programa de Java más adelante por la línea de comando, podemos proveer argumentos a nuestro programa, pero para un principiante que simplemente quiere entender cómo funcionan cosas de fundamentos de programación, esto quizá ya es un concepto que él no quiere tratar inicialmente. El modificador static, que lo tenemos en el método también, es parte del modelo de clases y objetos de Java
y en este contexto de simplemente imprimir un hola mundo no aporta nada, sino que puede confundir al estudiante, principiante, etcétera. La motivación del JEP no es simplemente reducir lo verboso que es Java, sino ayudar a estos nuevos programadores a que aprendan Java de una manera donde se introduzcan los conceptos en el orden correcto. Obviamente, primero los fundamentos de programación, esos conceptos pequeños, y luego entonces proceda a la programación avanzada y sus conceptos generales cuando sean realmente beneficiosos y puedan comprenderse más fácilmente. El JEP 445 permite, obviamente, como un preview feature, como mencioné anteriormente, una gran variedad de métodos main como punto de entrada para un programa Java. Si bien vimos en el ejemplo anterior de código, antes teníamos que declarar una clase y etcétera, etcétera, para un simple main. Ahora con este JEP nos dicen que el main no necesita ser static, o sea que nos olvidamos de esto aquí arriba. Siempre que la clase tenga un constructor sin argumentos. Vamos a pasar al ejemplo de código para verlo. El primer tópico dice main no necesita ser static siempre que la clase tenga un constructor sin argumentos. O sea, lo tenemos aquí abajo también. El main no tiene el static, el modificador static, pero también está el constraint de que la clase no tiene ningún constructor con argumentos. Vamos a ejecutar ese ejemplo ahora y lo vamos a ejecutar también cuando la clase contenga un constructor con al menos un argumento. Y más adelante aquí yo lo menciono, y es que el código debe de arrojar un error a propósito para que se demuestre lo dicho anteriormente, de que si la clase tiene un constructor con un argumento, entonces va a fallar. Ok, entonces me voy a mover ahora a mi terminal. Y aquí tenemos el primero, que es el simple void main. Espero que se esté viendo y se entienda bien. Donde lo único que decimos es que imprima el main method sin el modificador static y sin el parámetro de los argumentos string. Aquí arriba vemos la declaración de la clase, que no tiene ningún constructor por el momento. Sí está incluido, pero comentado porque lo vamos a ejecutar más adelante. Al inicio, Eudy mencionaba sobre los preview features y cómo ejecutarlos. Como mencioné que actualmente en Java 21 esto aún es un feature preview, debemos compilarlo habilitando la opción de preview features y también debemos ejecutarlo con esa opción habilitada. Aquí debajo en mi terminal se va a ver cómo yo lo habilito y cómo lo ejecuto. Aquí para compilarlo le digo el enable preview y le digo que lo compile con el release 21 de Java. Obviamente no es este que quiero porque es el main methods en el que estamos ahora. Entonces le digo que lo compilo sin ningún problema y para ejecutarlo hacemos básicamente lo mismo, pero sin compilar, dejando la opción de habilitar preview y especificando la clase que queremos ejecutar. En este caso, debe solamente de imprimirnos esto que estamos viendo aquí. La salida que dice main method with no static and no arguments, lo que tenemos aquí. Entonces, como yo había comentado, si ahora yo elimino el comentario de este constructor, entonces ahora tengo una clase con un constructor con argumento, lo que debería de arrojarme un error, porque como bien dice aquí, siempre que la clase tenga un constructor sin argumento, el método main no necesita ser static. Agregando entonces el constructor, lo escribo y lo voy a compilar de nuevo, lo ejecuto y entonces tenemos un error. Me dice non-private zero argument constructor found in class. No encontró
constructor sin argumentos que no sea privado en la clase y me sugiere que remueva privado, pero no tengo nada privado, o que defina un constructor sin argumentos en la clase. Volvemos aquí. El otro tópico dice que el main no tiene que ser público, sino que puede tener una visibilidad predeterminada sin ningún tipo de modificador, o que puede ser declarado protected. También hay un constraint que especifica de que no puede ser privado. Básicamente, aquí lo que nos dice es que no tiene que ser público, o sea que podemos olvidarnos del public que tenemos aquí en el main usual de Java. Perdón, me fui. Y que puede tener la visibilidad predeterminada. Entonces, eso sería simplemente como volver a ejecutar el primer ejemplo que ejecutamos, que era cuando teníamos esto. No lo vamos a ejecutar, sino que voy a volver a comentar el constructor. Un momento, lo escribo. Y también nos dice que el parámetro string se puede omitir. Aquí tenemos otros ejemplos donde no tiene el modificador de acceso estático y no tiene tampoco el argumento del arreglo de string. Si lo ejecutamos, obviamente debería de correr sin ningún problema. Ahí compiló, lo ejecuto y me está ejecutando esta línea. El main method sin static modifier. Obviamente el texto parece que no me percaté que estaba mal, pero estamos en vivo y ustedes están viendo el ejemplo. Es lo importante. Entonces volvemos a comentar esto para ahora en este constraint que decimos que puede ser declarado protected. Esa es la parte que vamos a ver en este momento, donde declaramos el método protected y lo ejecutamos y debe de ejecutarse sin ningún problema. Compilamos y ahora lo corremos y me dice el main method with protected, sin el modificador de acceso estático y sin ningún argumento, obviamente. Estas son las facilidades que ahora tenemos con Java como preview, pero en los próximos releases será incluido para olvidarnos de el usual main method que teníamos que escribir para un simple hola mundo o cualquier tipo de programa que queríamos escribir. Seguimos con lo que es los unnamed classes y básicamente lo que hace es declarar implícitamente la clase dentro del archivo .java. Dice que cuando un archivo fuente contiene al menos un método declarado fuera de la clase, el compilador colocará dichos métodos dentro de una clase sin nombre. Las clases, interfaces, registros, enums que se declaran en el archivo fuente están anidadas dentro de la clase sin nombre. Es decir, que ahora podemos tener un archivo sin tener que agregar el public class o declarar ninguna clase, donde podremos simplemente empezar a desarrollar nuestros métodos o nuestras sentencias sin ningún problema. Y el compilador de Java entonces lo que hará es que implícitamente agregará esto a la clase anidada que tiene o que él declara para este caso. Obviamente, como para compilarlo y ejecutarlo necesitamos un nombre. En este caso, el compilador de Java lo que hace es que el nombre que nosotros le damos al archivo es el nombre en que él implícitamente tomará para la clase. Aquí vemos donde digo que dado que la clase no tiene nombre, no se puede crear una instancia de ella mediante programación. Es decir, que si yo declaro un archivo myclass.java con un main method como este simple
aunque el compilador implícitamente sí va a declarar esa clase, esa unnamed class, inicialmente unnamed, pero que él le pone nombre para fines internos del compilador. Yo no puedo instanciarla de esta manera porque no existe básicamente para nosotros. Un archivo fuente llamado hello world.java que contiene una unnamed class se puede iniciar así, básicamente. Si yo llamo el archivo hello world, puedo ejecutarlo simplemente diciéndole java hello world.java sin ningún problema. El compilador compila ese archivo en el archivo de clase ejecutable hello world.class, aunque inicialmente no declaramos ningún nombre para ninguna clase dentro del archivo. Lo que explicaba anteriormente, que el compilador elige hello world como nombre de la clase para el detalle de la implementación, pero ese nombre no se puede usar directamente en el código fuente de Java. El ejemplo de un named class es lo más sencillo que se pueden imaginar, y es que simplemente tomamos un archivo, ¿sabes? Simplemente tomamos un archivo sin declarar ninguna clase y aprovechando también el feature de los main methods, ya ahora en Java podemos simplemente declarar esto. Bien fácil y sencillo, bien intuitivo y que será de mucho provecho para nosotros como programadores adoptar nuevos features y también para los que se están iniciando en la programación con Java. Aquí lo compilé, obviamente habilitando el preview y diciéndole que es el release 21 y ahora simplemente lo voy a ejecutar y me dice Java Dominicano Master in JDK 21 Talk. Eh, Brian, Básicamente era eso de mi parte. Si hay una pregunta, sí. una prueba. En lugar de tú llamarlo así con Java, con el Java set, córrelo Java con el nombre del archivo completo. Con el Ajá. Hello World de Java, Sí. pero no existe ese comando. Un segundo, se me olvidó habilitar la terminal aquí. Me dice que le especifica el source. Es como si con este comando el primero compila y después lo va a ejecutar. Entonces, si yo vengo y le hago así, source 21, ahí tenemos esto, Eudris. Eso era lo que usted quería ver. Lo que pasa es que en versiones anteriores, o sea, había salido una funcionalidad que ya tú no tenías que decir, por ejemplo, de que primero Java C, luego correr Ahí con se ejecutó, sí. Era el orden del search que va primero que el nombre de la clase. Exacto. Entonces, eso también va de la mano con esa funcionalidad llegó primero. No recuerdo exactamente en qué versión, pero ya tú no tienes primero que decir Java C, compilar, luego de que llamar el Sí, byte. luego ejecutarlo. Entonces, ahora poniendo todo esto en conjunto, mucho más fácil. Claro. En vez de hacer el compile que yo hacía anteriormente y luego ejecutar, simplemente como dijo Eudio, podemos llamar a Java, decirle enable preview, pero tenemos que especificar el search o el release y aquí tendríamos que especificarle esto para que lo ejecute y ahí lo ejecuta sin ningún problema. De parte de los unnamed class y el instance main methods, eso era todo. Bien sencillo, práctico, pero útil.